con nosotros está Camilo Rincón Camacho, abogado, es especialista en inmigración. Doctor, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Doctor Rincón, ¿ve usted esto como una medida por parte de la Casa Blanca para presionar este retorno, esta apertura gradual, tanto en los high schools, pero también en las universidades? Pues bueno, digamos que esta ya es la tercera medida que tomó el gobierno del presidente Trump. La primera vino en abril y en esa medida puso una restricción a muchos procesos migratorios. Después en junio bloqueó muchas visas de trabajo y vemos que ahora pues está bloqueando visas para estudiantes. Entonces sí vemos que ha tomado medidas muy drásticas en el tema migratorio y de visas. Doctor Rincón, pues está totalmente cierto que esto desalentaría muchísimo a los estudiantes extranjeros a retomar o retornar a las universidades estadounidenses, sabiendo y teniendo claro que los extranjeros son los que pagan las colegiaturas completas dentro de estas universidades. Sí, sí es verdad, pero de hecho la demanda que hizo la Universidad de Harvard y MIT tienen argumentos muy fuertes, y de hecho uno de los argumentos más fuertes que hace esta universidad es que el 13 de marzo Migración dio un concepto en el que decía que sí iban a permitir estudiantes de manera virtual durante toda esta emergencia causada pues, por la pandemia. Entonces creo que este argumento de la universidad es muy fuerte, y quizás la Corte Federal lo acepte, porque ya Migración nuevamente había dicho lo opuesto en marzo, y las universidades pues hicieron todo su programa, su pensum, pensando en este concepto que ya había emitido Migración. Que la virtualidad, o como se lo ha calificado ahora, como híbrido, es decir, que tendrán muy pocas clases presenciales, pero que también dejan como esa libertad para quienes quieran ir presencial o quienes puedan mantenerse en línea, fomentando las clases en línea. Exacto. Sí, sí habla del tema híbrido, pero digamos que es muy importante que cada estudiante contacte a su universidad, porque aun cuando la nueva norma de migración habla del programa híbrido, tiene limitaciones para algunos casos, como los programas que son para aprender idiomas. Entonces, antes de asumir que la regla del tema híbrido aplica al estudiante, es muy importante que cada estudiante contacte a su universidad para confirmar si sí cumple los requisitos de esta nueva normatividad. Ahora, le pregunto, doctor Rincón, hay muchos estudiantes que se vieron obligados a regresar a sus países y todavía pues tienen su visa de estudiantes, pero pues tendrán que hacer ese cambio o ese ajuste justamente cuando les toque devolverse o regresar. ¿Cuáles son las sugerencias? ¿Cuáles son los beneficios que tienen los estudiantes con esa visa de estudiantes? ¿Qué les permite? ¿Qué no les permite? ¿Cada cuánto la deben renovar? Es decir, ¿cómo son las reglas del juego un poco? Bueno, digamos que hay dos visas de estudiante. Las visas F, que son para estudiantes que están en programas académicos, y hay las visas M, que son para estudiantes que están en programas no académicos, como por ejemplo de cocina, de mecánica, etc. Un gran beneficio de las visas de estudiante, pues obviamente es que los deja participar en estas clases y en estos programas académicos, pero también en algunos casos le permite que esposas o esposos, hijos menores viajen con ellos. Entonces digamos que esta es una gran ventaja para personas que van a estar en programas académicos, pues que van a durar años y quieren viajar con su familia. Entonces pues sí, es importante que ojalá reactiven este tipo de visas, ya que tienen un beneficio muy grande. Ahora, ¿está definitivamente suspendido? ¿Cree usted que esto se puede llegar a tumbar? ¿En cuánto tiempo podemos realmente conocer? Porque pues estamos sumándole una incertidumbre más a la que de por sí ya tienen los estudiantes y ya tenemos todos en este momento en el que estamos viviendo. Sí, pues mira, la regla dice que esto empieza a aplicar en el semestre del otoño del 2020, o sea que sí, es más o menos en septiembre cuando las universidades empiezan sus clases. La Universidad de Harvard lo que pide es que de manera inmediata las cortes suspendan o piden una medida cautelar para que durante el litigio, si se tiene que litigar esto, que de manera inmediata suspendan mientras que se hace el litigio. Entonces, pues yo creería que muy rápido la Corte Federal va a tener que decidir si sí acepta el argumento de Harvard, que nuevamente es que se suspenda esta nueva normativa mientras que se va a litigar todo el caso.
Hay una preocupación válida y ya es una preocupación interna en los Estados Unidos y que yo le hacía justamente referencia. Los estudiantes extranjeros son quienes en su mayoría pagan unas altas sumas de dinero y pagan pues su carrera completa. Y esto sirve para financiar incluso otras escuelas estatales, ¿no? Se vería un ajuste de presupuestos. ¿Está tomando en cuenta o está dimensionando el presidente Donald Trump esto? Una. Y la otra, esto también trae unas repercusiones en la votación de los jóvenes. Y estamos próximos justamente a entrar a unas elecciones presidenciales. Sí, eso es verdad. O sea, el estudiante extranjero paga sus matrículas y eso le ayuda mucho a las universidades. Como Harvard lo dijo, ellos tienen 5.000 estudiantes extranjeros pagando matrículas. Entonces, sí, eso de una manera económica afectaría mucho a la universidad. Y lo otro que sí es muy cierto es que estamos en un periodo de elecciones presidenciales. Y lo otro interesante es que muchas encuestas dicen que el presidente Trump no es el favorito en este momento para una reelección. Entonces yo diría, o mi opinión es que el presidente está mirando qué nueva normatividad puede él aplicar como para lograr una reelección en noviembre. Ahora, si uno en este momento tiene su visa, la deja congelada, es decir, pues no voy a regresar durante un semestre, ¿no es cierto? Soy un estudiante extranjero, no voy a regresar a Estados Unidos durante un semestre, congelo. ¿Hay algún problema después con volver a solicitarla? ¿Se requiere lo mismo? ¿Va a haber ciertos impedimentos? Esto podría después generar una bola o un problema mayor. Sí, lo que es muy importante en ese caso es contactar a la universidad. Hay un documento que se llama el I-20, que es el documento oficial que se le presenta tanto a la embajada como a migración, y este documento es el que comprueba que la persona sí está matriculada en la universidad. Entonces es muy importante que la universidad verifique que ese documento I-20 está válido, y también antes de viajar nuevamente a Estados Unidos se debe contactar a la sección de visas de no inmigrante de la embajada para que verifiquen que la visa que tenía en su pasaporte sigue válida. De lo contrario, sí sería necesario pues renovar la visa de estudiante. Doctor Rincón, le quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros y compartirnos sus conceptos esta noche. No, con gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Que tenga una feliz noche. Así es, podría verse afectados grandes